Capítulo 13. Hay hombres que se sienten atraídos por las mujeres virtuosas. Si alguno de ustedes se encuentra en tal circunstancia, cuenta con toda mi simpatía. Lord Marlowe, Guía para solteros, 1893. Harry nunca se le había dado bien engañarse a sí mismo. Era precisamente por eso por lo que siempre prestaba atención a su instinto. Este solía decirle la verdad, presuponiendo, claro, que él estuviera dispuesto a escucharlo. Pero últimamente no podía confiar en él, pues mientras su instinto comercial le decía que se mantuviera alejado de Emma Dove, su instinto masculino le aconsejaba algo completamente distinto. La deseaba, y evitarla no había hecho desaparecer ese deseo. Esa era la pura e innegable verdad. Harry se apoyó contra el escritorio y apretó los dedos contra la mesa de madera. A su espalda podía escuchar cómo Quinn releía lo que él antes le había dictado, pero no le estaba prestando atención. En vez de eso, miró a través de la ventana de su oficina y trató de alejar a Emma de su pensamiento. Emma, qué nombre tan inocente. Aunque últimamente sus pensamientos no eran para nada inocentes. En realidad, eran bastante tórridos. Y a cada día que pasaba, iban a peor. Cerró los ojos y resiguió las curvas del cuerpo de ella en su mente. Una a una. Esbozó cada línea, cada recoveco de sus largas piernas, de sus pequeños pechos, y de aquella larga melena castaña que se volvía pelirroja bajo el sol del atardecer. Y por tanto, me veo obligado a rechazar su oferta. La voz de su secretario flotó hasta él. Emma, un nombre precioso. Respiró hondo, imaginando el aroma limpio y a polvos de talco. El aroma de Emma. Por enésima vez se imaginó besándole los labios y el resto de su precioso cuerpo. Se imaginó desnudándola, desabrochándole la camisa y haciéndole un montón de cosas impropias. Si estuvieran dispuestos a reconsiderar las condiciones que en un principio les propuse, que le parecía atractivo le había dicho aquel día en los jardines de Victoria Embankment, tan seria como si estuviera recitando una lección de catequesis, con sus ojos almendrados abiertos como platos y sin un ápice de flirteo o estudiada seducción, ojos inocentes. Harry no quería que ella fuese inocente. Cualquier hombre soltero y que quisiera seguir siéndolo, tenía que mantenerse alejado de las vírgenes inocentes. Él solo había estado con una en toda su vida, en su noche de bodas, y aún se acordaba de lo mal que había salido todo. Había sido un desastre, el preludio de lo que iba a ser el resto de su vida matrimonial. En su mente retrocedió 14 años. Le parecía como si fuera otra vida. Todo el drama de Consuelo empezó cuando él fue a Nueva York para hacer negocios con el padre de ella. Cuando el señor Estravados lo invitó a pasar un mes en Newport, donde él y su familia veraneaban. Harry aceptó encantado, y así fue como durante una calurosa y húmeda tarde de agosto en Rhode Island, con apenas 22 años, miró por encima de la red de la cancha de tenis en la que estaban jugando y vio un par de ojos oscuros, atormentados e inocentes. Y toda su vida se fue al garete. Inclinó la cabeza, fijó la vista en la alfombra y recordó a Consuelo tal como la había visto por última vez, de rodillas y con las manos unidas, llorando.
suplicando por Dios santo que se divorciara de ella. «Deja que me vaya, Harry, por favor, deja que me vaya». «Saludos cordiales, etcétera. ¿Quiere cambiar algo, señor?». Fue el silencio lo que lo llevó de vuelta al presente. «¿Qué?». Miró a su espalda y vio a Quinn mirándolo sin inmutarse. «¿Quiere cambiar algo de la carta, milord, o ya puedo mandarla?». No había escuchado ni una palabra de lo que el joven había dicho. «Está perfecta», contestó. «Mándela». Quinn salió de su despacho, y Harry se pasó las manos por la cara. Maldición, si pensar en Consuelo no conseguía hacerlo entrar en razón, nada lo lograría. ¿Qué le estaba pasando? Últimamente parecía incapaz de controlar sus pensamientos. Tal vez necesitaba una nueva amante. Seguro que eso lo ayudaría a centrarse. O quizá incluso un alivio más inmediato. Cogió su sombrero y salió del despacho al instante. Al pasar junto a la mesa de su secretario, dijo: «Estaré fuera el resto del día». «Pero, señor, creo... Harry se detuvo junto a la puerta. Sí, diga», espetó con impaciencia. «¿Qué es lo que cree?». El joven lo miró inseguro. «Tengo anotado que tiene una reunión en su despacho dentro de unos minutos». Miró hacia su escritorio y con el dedo señaló el calendario. «El señor William Sheffield, encargado de producción del Social Cassette, vendrá a las 2. Creo que quería discutir con él sobre nuevos procedimientos, aunque tal vez esté equivocado». Y lo miró con aquella expresión agónica que a Harry tanto le molestaba. «Para usted todo es un juego. No le importan los demás. Y no puedo evitar pensar que lleva una vida disoluta. Su desprecio por el matrimonio, sus aventuras con bailarinas y otras mujeres de mala reputación». Al recordar esas palabras, a Harry se le fueron las ganas de ir al burdel. Pasarse la tarde en brazos de una cortesana ya no le pareció una idea tan atractiva. Se apretó los ojos con las palmas de las manos y suspiró resignado. Se suponía que iba a dejar de pensar en Emma Dove. Imaginársela desnuda ya era malo de por sí, pero tenía que recordar también todos sus sermones. Harry levantó la vista. «No, señor Quinn, no está equivocado». Tiró del reloj que colgaba de su bolsillo y vio que aún faltaba un cuarto de hora para su reunión. «Iré yo mismo al otro edificio para reunirme allí con Sheffield», dijo, confiando en que el corto paseo lo ayudara a despejar la mente. Volvió a guardar el reloj y antes de salir se detuvo un instante. «¿Quinn?». «Sí, señor». «Gracias por recordarme cuáles son mis responsabilidades. Forma parte de su deber asegurarse de que llego a tiempo a mis reuniones. Siga haciéndolo». Dejando a un atónito señor Quinn a sus espaldas, Harry se fue de allí. Cuando llegó a las oficinas de Sheffield, unos minutos más tarde, había decidido concentrarse en los negocios, y durante las 2 horas que duró la reunión, consiguió no volver a pensar en aquella preciosa e inocente mujer, a la que se moría de ganas de besar. Ni una sola vez pensó en desabrocharle la camisa, ni en levantarle la recatada falda de lana. Mientras escribía el editorial de la guía para solteros, no volvió a rememorar el aroma de los polvos de talco, ni a soñar con el tacto de su piel. Ni una sola vez.
Entonces ella apareció y todo se fue a paseo. Harry ya se había despedido de Quinn y había salido de su despacho cuando la mujer, a la que estaba tratando de olvidar, chocó de bruces con él e hizo que ambos se detuvieran en seco en mitad del pasillo. En un acto reflejo, la sujetó por los brazos para evitar que se cayera. «Oh, cuánto lo siento», dijo Emma, y levantó la vista de los papeles que llevaba en las manos. La colisión entre ambos hizo que una corriente eléctrica cargada de deseo recorriera a Harry de la cabeza a los pies, y le bastó con ver aquella cara pecosa y aquellos labios rosados para que sus 2 horas de arduo autocontrol se desvanecieran en un instante. «Lord Marlowe», dijo ella sorprendida. «¿Qué está haciendo aquí?» Harry se dio cuenta de que aún le sujetaba los brazos. La soltó, dio un paso atrás y se obligó a decir algo. «Bueno, al fin y al cabo soy el propietario», contestó en un intento de hablar con ligereza. «Además, este es mi despacho. De vez en cuando suelo venir por aquí». «Sí, claro», dijo ella riéndose y llevándose una mano en la cabeza. «Ha sido una pregunta algo tonta, ¿no? Eso es lo que estaba pensando». Hizo una pausa y señaló los papeles que llevaba en la otra mano. «Quiero decir que estaba leyendo y no me he fijado por dónde iba. ¿Está bien? ¿No lo he pisado?» «No», respondió él, pero lo que en realidad quería era gritarle que no, maldita fuera, que no estaba bien y que todo era culpa de ella. En ese instante, todas las partes de su cuerpo que habían chocado contra él, de ella, todavía ardían. Desesperado trató de pensar en algo que decir. «¿Que ibas leyendo que te tenía tan distraída?» Ella movió los papeles. «Borradores para la próxima edición. Iba a dejarlos en su despacho antes de salir. Voy a Inkberry». Animoso, Harry trató de seguir con la conversación. «¿A la famosa librería?» Cuando ella asintió, continuó. «Creía que el reportaje de esta semana era sobre dulces. ¿Has cambiado de opinión?» No», aseguró ella. «La idea aún sigue siendo esa, como podrá comprobar por los borradores». Le entregó los papeles mecanografiados. «Voy a la librería porque quiero ver si el señor Inkberry ya ha llegado a algún libro sobre la historia de... Se detuvo y carraspeó. Sobre la historia del comercio de chocolate». Emma se metió la mano enguantada en el bolsillo de la falda, la misma mano que él había besado 2 semanas antes, y un delicado rubor le cubrió las mejillas. Harry se dio cuenta de que él no era el único que no había podido dejar de pensar en lo que sucedió aquel día. Con lo mal que lo había estado pasando últimamente, se alegró de que fuera así. «Su hermana, Lady Eversleigh, ha venido a verme esta tarde». Miró a su alrededor y añadió susurrando. «Ha averiguado que soy la señora Bartleby y quiere que le ayude a organizar su boda». «Sí, lo sé. Diana tiene un talento innato para descubrir los secretos de los demás, pero me ha jurado que no dirá nada». «Sí, me lo ha dicho». Se hizo un largo silencio y entonces Emma miró el reloj que llevaba colgado. «Ya son más de las 4. Debería irme». «Espera un momento y te acompañaré abajo», dijo él, escapándosele las palabras de los labios antes de que lo pudiera evitar. Ya no podía echarse atrás, y lo peor de todo era que no quería hacerlo. Entró en su despacho,
Dejó los papeles que ella le había dado encima del escritorio y regresó al pasillo. Le señaló la escalera y ambos se encaminaron hacia ella. ¿Es Ingberry la mejor librería de Londres según la señora Bartleby? Por supuesto, pero aunque no fuera así, no me atrevería a decirlo. Añadió. A los Ingberry les dolería mucho que los traicionara y recomendara otro establecimiento. Deduzco que conoces a los propietarios. Sí. Conocí al señor y a la señora Ingberry cuando vine a vivir a Londres. Ella era la mejor amiga de mi tía. Sonrió. Y el señor Ingberry es un encanto. Siempre que recibe un nuevo libro sobre etiqueta me lo guarda. Me gusta ver lo que escriben los otros autores. Ah, ¿así que ahora espías a la competencia? Es una gran idea. Se detuvo para abrirle la puerta. Por lo que sé, es una gran librería. Prosiguió Harry, caminando junto a Emma por la acera. Y se dice que dispone de una amplia colección de volúmenes antiguos. ¿Es cierto? ¿Nunca ha estado allí?, preguntó ella. No he tenido el placer. ¿Quiere...? Hizo una pausa y carraspeó. Si no tiene nada que hacer, tal vez le gustaría... es decir, Ingberry es en verdad la mejor librería de Londres. Hay otras igual de famosas, Hatchards, por ejemplo, pero Ingberry es muy superior, al menos para mí. Y además, usted tiene que verla. Quiero decir, siendo editor y todas esas cosas. Se calló para ver si así dejaba de balbucear y respiró hondo. ¿Te gustaría acompañarme? No debería, pero iba a hacerlo. Lo sabía incluso antes de que ella se lo preguntara, porque a Harry nunca se le había dado demasiado bien hacer lo que debía. Será un placer. La campanilla tintineó cuando Lord Marlowe abrió la puerta de Ingberry para que ella pasara. Emma entró y él la siguió dentro. Un anciano que estaba detrás del mostrador sonrió al verla. Emma. La saludó cariñoso saliendo de donde estaba. Buenos días, señor Ingberry. ¿Se encuentra bien? Más o menos. La señaló con un dedo. Josephine te ve cada domingo a la hora del té, pero yo no tengo tanta suerte. Hacía mucho que no venías por aquí, querida. Lo sé y lo siento, de verdad, pero le prometo que en el futuro no volverá a suceder. ¿Cómo está la señora Ingberry? Muy bien, está arriba. Tienes que subir a verla antes de irte. Quédate a tomar el té con nosotros. Miró al hombre que la acompañaba. Oh, señor Ingberry, él es el vizconde Marlowe. Ya sabe que durante una época trabajé para Marlowe Publishing. Milord, le presento al señor Ingberry. ¿Cómo está? Harry inclinó la cabeza. He oído decir que su librería es la mejor de todo Londres. Y yo no tengo ninguna duda de quién se lo ha dicho. Contestó el anciano con una sonrisa y mirando a la joven con cariño. Creo que me han llegado algunos libros nuevos sobre etiqueta, y también algunos de cocina. Señaló la puerta que conducía al piso superior. Los he dejado en el lugar de siempre. Emma cruzó la puerta y se dirigió hacia arriba. Marlowe se quedó atrás, charlando con el señor Ingberry, y las voces de los dos hombres se fueron apagando a medida que ella se adentraba en las habitaciones traseras.
Las ventanas permitían que la luz del sol se colara por las estanterías superiores, pero el interior era algo oscuro, y comparado con el exterior, hacía frío. El peculiar olor a polvo impregnaba el aire. Se dirigió hacia la pared del final, en la que el señor Ingberry guardaba los libros para sus mejores clientes. Las cajas que contenían dichos volúmenes estaban debajo del hueco de la escalera que conducía a la vivienda particular de los propietarios. Emma tiró de la suya para poder verla e inspeccionar su contenido, pero no había nada interesante. Algunos libros de cocina de la señora Beaton, que ya había leído, y unos cuantos manuales de etiqueta de la señora Humphrey, que no tenían nada extraordinario. También un ejemplar del libro de conducta para todos de MC, y el excelente manual Normas y consejos para la buena sociedad, escrito por un miembro de la alta aristocracia. Dado que los había leído todos, volvió a empujar la caja hacia su sitio y decidió investigar entre los demás libros que había en la habitación, pues aquella estancia era la que más le gustaba de toda la librería. Allí estaban los libros más exóticos, las guías de viaje de Baedeker y Cook, los libros de historia de otros países y montones de mapas. Si el señor Ingberry tenía algo sobre la historia del comercio del chocolate, seguro que estaba allí. Recorrió las estanterías y le divirtió ver que había incluso algunos ejemplares sobre poesía árabe. Fue leyendo los títulos de los lomos, moviendo la cabeza arriba y abajo, hasta que unos ejemplares perfectamente encuadernados en piel rojiza captaron su atención. Se puso de puntillas y alargó el cuello para leer mejor los títulos. Cuando se dio cuenta de lo que eran, una exclamación de sorpresa y deleite escapó de sus labios. El señor Ingberry no le había hablado de ellos, por supuesto que no. Empezó a contarlos y su alegría fue a más al comprobar que tenía toda la colección, los 10 volúmenes en perfecto estado. Aunque a ella lo mismo le daba, pensó, devorándolos con los ojos. De ningún modo podía permitirse comprarlos. Pero bueno, no pasaría nada por mirarlos. Estiró los brazos y alargó la mano, pero ni siquiera de puntillas consiguió alcanzarlos. Bajó el brazo y con un suspiro de resignación volvió a apoyarse en el suelo. «Deja que lo haga yo», dijo una voz profunda tras ella. Emma se quedó helada al oír a Marlowe pegado a su espalda. La sorprendió su cercanía, pues ni siquiera lo había oído entrar en la habitación. Cuando Harry levantó un brazo para alcanzar uno de los libros que ella quería, le rozó el hombro con el torso y ella pudo oler su aroma a sándalo. Cogió el volumen, pero cuando Emma dio media vuelta y le tendió la mano para cogerlo, él no se lo dio, sino que para mayor vergüenza de ella, leyó el título. «Las 1001 noches», dijo, «por Sir Richard Burton, 10º volumen». La miró divertido. «¿Y durante todo este tiempo me has estado sermoneando con normas de etiqueta?» Pillada e infraganti, la joven levantó la barbilla y trató de aparentar tanta dignidad como le fue posible. «No sé a qué se refiere», dijo. Harry se golpeó con el libro la palma de la mano. «Me pregunto», murmuró. «¿Crees que la señora Bartleby le parecerá que es un libro adecuado para una jovencita tan educada como tú?» «En absoluto. Se trataba de la versión ampliada de los cuentos árabes y se decía que eran muy explícitos». Emma trató de cambiar el tema de conversación. «Tal vez sea educada, milord, pero ya no soy ninguna jovencita». «¿No?
Pues aparentas unos 19. Levantó la mano que tenía libre y le acarició la mejilla. Será por las pecas. Ella sintió un extraño cosquilleo en el estómago, y la sensación fue a más cuando él le recorrió el pómulo con los dedos. Harry apartó la mano antes de que la muchacha pudiera decirle que no la tocara de ese modo, y dio un paso atrás para entregarle el libro con una reverencia. Emma no lo cogió. ¿De qué le serviría hacerlo? Jamás podría comprarlo. Lo único que quería era echarle una mirada furtiva. Ahora ni siquiera podría hacer eso, no con él allí, observándola, mirándola como lo hacía. Sacudió la cabeza. Vuelva a colocarlo con los demás, por favor. En vez de hacerle caso, el vizconde abrió el libro para mirar el interior, y luego levantó la vista hacia el resto de la colección. Son la primera edición de 1850. Dijo mirándola de nuevo a los ojos. Hoy en día es muy difícil encontrar los 10 volúmenes. ¿No los quieres? Emma se moría de ganas de tenerlos. No. Mintió. Tal como ha dicho, la versión de Burton no es apropiada para alguien como yo. ¿Y qué? Cómpralos de todos modos. No le dirá a nadie que lees libros picantes. No son picantes, protestó ella. ¿Ya los has leído? No la versión de Burton, pero he leído la de Galland. Tragó saliva. Solo quería verlos para poder compararlos. Y solo para eso, sin duda. La curva que dibujaron los labios de él le dejó claro que no le creía en absoluto, pero por suerte volvió a colocar el libro en su lugar sin más comentarios. ¿Y te gustó la versión de Galland? Sí, mucho. Pero creo que si yo hubiera estado en el lugar de Scheherazade, no habría sobrevivido. ¿Por qué dices eso? No creo que mis sermones sobre normas de etiqueta hubieran conseguido impresionar al sultán hasta el punto de indultarme. Para un hombre, los cuentos sobre genios mágicos y alfombras voladoras son mucho más emocionantes que aprender a poner la mesa. Me temo que en eso coincido con el sultán. Pero en lo que se refiere a la suerte que habrías corrido... Hizo una pausa y la recorrió con la mirada. Subestimas tus encantos, Emma. Al escuchar esas palabras, un placentero calor prendió en su cuerpo, pero cuando la mirada de Lord Marlowe se detuvo en sus labios, le pareció que estaba dentro de un horno y optó por darle la espalda al hombre. De cara a las estanterías, recorrió los lomos de los libros con los dedos, como si leyera los títulos, aunque no pensaba en absoluto en poesía persa. Me gustaría mucho besarte. Se mareó solo de pensarlo. Con el vizconde justo detrás de ella, cerró los ojos y volvió a imaginarse sus labios sobre su piel. ¿Qué sentiría si la besaba? Oyó un sonido y abrió los ojos. Miró por encima de un hombro y vio que él seguía allí, inspeccionando las estanterías justo por encima de ella. Emma trató de recuperar el control y optó por iniciar una conversación. ¿Qué tipo de libros le gusta leer? Él cogió uno, lo miró y volvió a guardarlo. La verdad es que no me gusta leer. ¿No lee? Pero si se dedica a publicar libros. Por eso mismo,
Cuando era un niño me encantaba leer, pero últimamente leo todo el tiempo por obligación y ha dejado de ser algo placentero. Cuando tengo tiempo libre, lo último que me apetece es coger un libro. Es lógico, supongo. En cambio, para mí leer es toda una aventura. Con un libro puedo viajar por todo el mundo y visitar lugares en los que nunca he estado ni podré estar. ¿Y si pudieras viajar de verdad? Se agachó hasta quedar pegado a su oreja y casi susurró. Si tuvieras una alfombra mágica y pudieras ir a cualquier parte, ¿a dónde irías? Estaba tan cerca que Emma podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, detrás de ella, en las oscuras sombras de la librería, mientras ambos seguían allí ocultos. Él levantó los brazos justo por encima de ella, atrapándola entre ellos pero sin tocarla. Primero se estremeció, pero luego se quedó quieta, mirándole las manos y los largos dedos que apretaban con fuerza la estantería que tenía adelante. Se le aceleró la respiración. ¿A dónde irías?, repitió él, rozándole la oreja con su cálido aliento y haciéndola temblar. ¿Al harén del sultán? Por supuesto que no, contestó ella recatada. Escogió un libro al azar y fingió que leía. Era el Rubaiyat. Eso no detuvo a Lord Marlowe, que por encima del hombro de ella vio el título impreso en la cabecera de la página. ¿Así que tu destino serán los jardines persas de Ornar Khayyam? Se rió con una risa profunda y gutural. Creo que debajo de la armadura de modales y normas de etiqueta que Madoff lleva puesta, oculta el corazón de una hedonista. ¿Qué?, exclamó ella cerrando el libro de golpe, y tras devolverlo a su sitio, se dio media vuelta, furiosa por el calificativo. Yo no soy tal cosa. Al darse cuenta de que había gritado, miró a su alrededor. Por suerte seguían estando solos. Por favor, procuren no insultarme. No quería insultarte, todo lo contrario. Esta cara oculta de tu personalidad me tiene fascinado. ¿Qué hay de fascinante en algo tan atroz? No es atroz. Y me fascina porque hace 5 años que te conozco y nunca me había imaginado que pudiera ser así. Cuanto más tiempo paso contigo, más consigues sorprenderme. Se inclinó hacia ella, que lo empujó para salir de aquella prisión que más parecía un abrazo, pero él no se movió. Tras esa huida fallida, la joven echó la cabeza hacia atrás y frunciendo el cejo lo miró a los ojos. No tiene derecho a decirme tal cosa. Hedonista. Vaya tontería. No hay nada de malo en disfrutar de los placeres de la vida. Dios sabe que a todos nos suceden demasiadas cosas malas a lo largo de ella. Y tienes que saber que he llegado a esa conclusión después de conocer tus gustos. ¿Mis gustos? No tengo ni idea de lo que está hablando. Trufas rellenas de licor, melocotones maduros, fresas en su punto, los cuentos de Scheherazade y los poemas persas de Khayyam. A mí me parece que eres una persona con gustos muy terrenales. No lo soy, negó con un furioso susurro. Hace que mi pasión por el chocolate y la fruta parezca algo decadente, algo carnal. La fruta puede ser muy carnal, créeme. Entrecerró los ojos. Atribúyelo a mi carácter disoluto. Se estaba comportando como el otro día. Emma estaba a punto de llevarse los dedos a los labios
pero se detuvo y dejó caer la mano. Lord Marlowe sonrió como si supiera lo que ella había estado pensando, como si también él lo hubiera estado pensando. Le miraba a los labios como si estuviera pensando en besarla y en hacerle muchas otras cosas, cosas carnales. Emma no tenía más que una vaga idea de lo que eso podía significar, pero antes de que pudiera evitarlo, un delicioso escalofrío de emoción le recorrió todo el cuerpo. Y además, estás equivocada, añadió él. Ella trató de pensar, pero su cercanía, junto con sus palabras, lo hacía imposible. ¿Sobre qué? Si te hubieras enfrentado al sultán con una caja de bombones bajo el brazo, seguro que habrías sobrevivido. El recordatorio de lo que había pasado 2 semanas atrás en Haut Chocolat aumentó la emoción que sentía, y avergonzada apartó la cara. Era lógico que él la considerara una hedonista. ¿Qué otra cosa podía pensar un caballero si una mujer permitía que rozara su pierna con la suya en medio del parque? ¿O que lamiera el chocolate que tenía en los dedos? ¿O si dejaba que la abrazara en la trastienda de una librería? La rígida educación de Emma condenaba tales comportamientos, a pesar de que algo en el fondo de su alma ansiaba con desesperación volver a sentir todas esas cosas. Desesperada, asustada, lo miró a los ojos y contraatacó. «Soy una mujer virtuosa, milord», le espetó. «Y en absoluto decadente o carnal. Yo no soy una mujer apasionada». «Ah, ¿no?». Harry levantó la mano y con los nudillos le acarició la barbilla. Le echó la cabeza hacia atrás y a continuación rozó sus labios con las yemas de los dedos. Ella se estremeció y el pánico retrocedió, junto con las fuerzas para seguir resistiéndose. «No, no me toques, no hagas esas cosas». Trató de hablar, pero no pudo expresar ninguna de esas protestas. Lo único que podía hacer era continuar allí de pie, mientras él seguía mirándole los labios entreabiertos y dibujándolos con los dedos. Una y otra vez, haciendo que su temblor se intensificara, hasta que sintió como si un millón de mariposas revolotearan en su interior. El vizconde deslizó la mano hacia su mejilla, y ella suspiró asustada. «¿Qué está haciendo?», susurró. Él inclinó la cabeza y sus labios se detuvieron a escasos milímetros de los suyos. «Romper una norma de etiqueta», murmuró. Y entonces él la besó. En el momento en que su boca tocó la de ella, Emma se olvidó de dónde estaban, se olvidó de lo que era o no apropiado, de todo lo que le habían enseñado sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Allí, a media luz, y entre los libros cubiertos de polvo, se olvidó de que solo los matrimonios podían besarse, y que ella era una solterona de 30 años. Con la cálida mano de Harry acariciándole la mejilla y sus labios cubriendo los suyos, comprendió lo que era la felicidad, la bella y dolorosa felicidad. No podía compararse a nada que hubiera sentido antes. No podía compararse a nada que hubiera imaginado jamás. Era como la primavera. Cerró los ojos y sus otros sentidos adquirieron una claridad que no habían poseído antes. Percibió el masculino y terrenal aroma que emanaba de Harry, la rugosidad de su palma contra su mejilla, el sabor de su boca al separarle los labios con los suyos, el sonido de su propio corazón, latiendo como las alas de un colibrí en busca del cielo. Sus labios parecían ser extremadamente sensibles, pues los sentía conectados a cada poro de su cuerpo, que temblaba, vibraba,
se estremecía. La piel de alrededor de la boca le escocía un poco por el roce de la de él, más áspera, y se dio cuenta de que era debido a su incipiente barba. Qué distinto a ella era aquel hombre, y qué maravilloso, tan extraño y a la vez tan cercano. Levantó las manos para poder tocarle el torso. Sintió la suavidad de la seda del chaleco bajo las palmas y debajo de este, los músculos, duros y fuertes. Emma deslizó las manos por su pecho hasta alcanzarle en los hombros, saboreando por primera vez la fuerza que desprendía un hombre, consciente de que al menos por un instante toda esa fuerza le pertenecía y podía hacer con ella lo que quisiera. Le rodeó el cuello con los brazos y se apretó contra su cuerpo, deseando que esa sensación la envolviera. Ese movimiento pareció hacer estallar algo dentro de Harry, pues un sonido profundo salió de su interior, y con la mano que tenía libre le rodeó la cintura. La levantó del suelo y la pegó contra él por completo. Apartó la otra mano de su mejilla y la sujetó con ella a la nuca, besándola luego con mayor profundidad, deslizando la lengua entre sus labios. Emma gimió sorprendida, pero entonces él acarició su lengua con la suya, y una oleada de gozo le recorrió todo el cuerpo. Por primera vez entendió verdaderamente lo que era el placer terrenal. Se abrazó a él, apretando aún más su cuerpo contra el suyo, con un descaro que debería haberla escandalizado. Pero lo que sentía era tan poderoso y tan extraordinario que a Emma no le importó. Era consciente de que el cuerpo de Harry era mucho más grande que el suyo, mucho más fuerte, y por mucho que lo intentaba, ella no conseguía tenerlo tan cerca como quería. Deseaba aún más proximidad, algo más, algo que no sabía cómo explicar. Se estremeció y onduló las caderas contra las de él. Gimió desde lo más hondo de su ser. Y entonces todo terminó. El vizconde le cogió los brazos con las manos y la apartó, interrumpiendo así el beso. Tenía la respiración entrecortada igual que ella, y sus alientos se mezclaban. Los ojos se le veían de un azul tan profundo como el mar. Con las manos le recorrió los brazos hasta alcanzar su rostro. Nunca antes te habían besado, ¿no es así? Susurró. Sin decir nada, la joven negó con la cabeza. Él esbozó una leve sonrisa y Emma se puso tensa de golpe. ¿Se estaba riendo de ella? ¿Había hecho algo mal? De repente se sintió torpe e incómoda y muy asustada. No deberías haberlo hecho, respondió también susurrando. Supongo que no. La abrazó y volvió a besarla, con pasión y rapidez. Pero no suelo hacer lo que debo. Yo soy así. Y con esas palabras la soltó, se dio media vuelta y desapareció detrás de una estantería. Ella escuchó cómo sus pasos desaparecían de la habitación, pero no le siguió. No podía, aún no. En vez de eso se quedó allí, con la chaqueta arrugada, el sombrero ladeado, demasiado aturdida como para reaccionar. Se llevó los dedos a los labios. Los tenía hinchados y le escocían un poco debido al roce de la incipiente barba de él. Ahora sabía lo que se sentía al besar a alguien. Ahora lo sabía y ya nada volvería a ser igual. Emma tuvo ganas de llorar, pero no porque se sintiera culpable o arrepentida, que era como una mujer respetable debería sentirse, sino porque aquel beso era lo más maravilloso que le había sucedido nunca, y se sentía los ojos llenos de lágrimas de felicidad.